Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva teórica de física biológica, biofísica. Bien, vamos a compartir esto y vamos a ir acá al pizarro. Me olvidé de usar la tableta. Bien, bueno, entonces lo último que vimos la vez pasada fue la distribución de tiempos de espera, o sea, vimos una variable aleatoria. ¿Está esto? Esperen que... Uy, como que no me levantó el... Esperen un cachito. Que voy a ver si... Tal vez porque me olvidé de ponerla antes. Ahora voy a parar. Y voy a ver si esto revive. Ya sé. No, me equivoqué y enchufé, no la tableta, enchufé otra cosa, por eso no funcionaba. Bueno, estas cosas que suceden en la vida virtual. Ahí está. Ok, bueno, ahí vuelvo a compartir. Bien, bueno, entonces la clase pasada lo que vimos fue si teníamos una variable aleatoria, lo vimos en el marco de los canales iónicos, ¿no? Una variable aleatoria que podía tomar dos valores, 0 o 1, que representaban un estado cerrado del canal y un estado abierto del canal, y hacían transiciones entre, entre el 0 y el 1 con una cierta probabilidad por unidad de tiempo en un sentido y con otra probabilidad en el sentido contrario, uno se podía preguntar cuál era la densidad de probabilidad del tiempo de permanencia en un dado estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la densidad de probabilidad de que estuviera en el estado 0, o a veces le podemos poner C porque es cerrado, bueno, entre la O y la C, bueno, eh, durante un cierto tiempo, y entonces era esto la probabilidad de que estuviera en el estado cerrado durante un tiempo entre t en el estado 0, ¿no? Que lo llamamos que era cerrado, 0, t y t más de t. Y entonces lo que habíamos visto era que para un esquema de este tipo, esa probabilidad, esa densidad de probabilidad, era k por e a la menos kt, o sea, era una distribución exponencial y que el valor medio de ese tiempo de estar en el estado 0 era 1 sobre k, o sea, la distribución era exponencial y el valor medio me daba la inversa de la probabilidad de transición. Bueno, vamos a hacer hoy otra forma de calcular esto, que es interesante, que en lugar de usar la densidad de probabilidad, usa la probabilidad acumulada, f de t. Y esto es la probabilidad de que, o por ejemplo, la misma, ¿no? La probabilidad vinculada a permanecer en el estado O, en el estado 0, no, sino del cerrado que es el 0, probabilidad de que permanezca en 0 un tiempo menor o igual a t. O sea, esto es integrar la densidad de probabilidad
entre 0 y t, porque bueno, la variable tiempo es una variable, este tiempo de espera siempre tiene que ser positivo, o sea, esta densidad de probabilidad que definimos antes está definida para, para t mayor o igual que 0, mayor que 0 en realidad. Y es 0 fuera. Bueno, en realidad es como, justo en el 0 es 1, es k, pero bueno. Entonces, esta es la probabilidad de que permanezca en 0 un tiempo menor o igual que t. Y entonces uno puede decir, bueno, la probabilidad de que permanezca un tiempo menor o igual que t más dt es igual a la probabilidad de que haya permanecido en el tiempo t más la probabilidad de que no haya hecho, o sea, esta es la probabilidad de que haya estado, que haga digamos, permanezca ahí un tiempo menor o igual que t más de t. Es lo mismo que la probabilidad que permanezca ahí un tiempo menor o igual que t, más la probabilidad de que justo haga la transición, o sea, que permanezca el t más de t y haga después la transición. Ahora, eso quiere decir que no hizo la transición en un tiempo menor a t, y esto es la probabilidad de que no se haya ido del estado 0 en un tiempo menor o igual que t, multiplicado por la probabilidad de que se vaya justo en el dt que sigue, que era, con el esquema que pusimos antes, k de t. Y entonces esto lo que me dice es que esta diferencia sobre dt es k menos k por f. Y entonces esta es la derivada, k por f es f en ese estado, ¿no? F0, esta es la derivada de esa F0. Y bueno, lo que sabemos es que si tengo una ecuación de esta forma, la solución tiene una parte que es exponencial y una parte que es constante. Entonces, la F0 tiene una parte que es exponencial, a por e a la lambda t, y una parte constante. La parte constante, su derivada es 0, y por lo tanto tiene que satisfacer que esa constante por k me da igual a k, o sea que la constante es 1. Y la otra es la que satisface que esta parte de la izquierda es igual a 0, o sea, la derivada a lambda por e a la lambda t más k por a por e a la lambda t es igual a 0, de donde uno saca que lambda es menos k. Entonces, la solución, digamos, es una constante a más 1, y lo que sabemos es que la probabilidad, o sea, cuál sería la situación inicial. Empezamos, la acumulada empieza en 0, o sea que f0 de 0 tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque es ir sumando la probabilidad. Las acumuladas empiezan en 0 y llegan a 1 cuando uno sumó sobre todos los valores que puede tomar la variable aleatoria, con lo cual a es igual a menos 1 y por lo tanto la acumulada es 1 menos e a la menos kt. Y esto era la integral entre 0 y t
de la densidad de probabilidad, y por lo tanto si la derivo, que de acuerdo a esta fórmula es k por e a la menos kt, la derivada de la integral es lo que está acá calculado en t. Y ahí derivo la densidad de probabilidad. Ahora, esta densidad que tiene que ver con la permanencia, también es la densidad de probabilidad del tiempo que hay que esperar para pasar del estado 0 al estado 1, en este caso que uno tiene dos estados nada más, ¿no? O sea, es algo así como el tiempo, esta es una densidad, esta F0 de t, además de ser la distribución, la probabilidad de que permanezca en el estado 0 entre un tiempo t y un tiempo t más de t, también es la probabilidad de que pase un tiempo entre t y t más de t para que el canal o para que x pase de ser x igual a 0 a ser x igual a 1. O sea, también es el tiempo para la transición, en este caso de dos estados. Ahora, cuando uno tiene más estados, a veces tiene canales con más estados, entonces, no sé, x puede tomar, déjenme ver qué valores le puse. No le puse ningún valor, pero bueno, puede tomar un valor x1, x2, etc. Vamos a ponerlo chiquito, x1, x2, xn, tengo n posibles valores. Y voy entonces a definir la probabilidad de que x sea igual a xy en el tiempo t. Esto la llamo p sub i al tiempo t. Y en estos esquemas cinéticos, todas las transiciones son, porque esto es un modelo tipo markoviano, dijimos que no tiene memoria, y entonces las representamos de esta forma, no sé, x1 puede hacer una transición a x2 con alguna probabilidad, la vamos a llamar k12, esta sería la probabilidad por unidad de tiempo de ir de x1 a x2, y el regreso sería entonces k21, y el x1 también tal vez podría hacer una transición a otro estado, no sé, a x4, por ejemplo. Y entonces esta sería k14, esa probabilidad, y esta sería k41. Y entonces, por ejemplo, en este esquema uno se da cuenta que la probabilidad de que esté en el estado 1 se disminuye, digamos, la derivada es menor que 0 si yo salgo del estado 1, o sea, si es menos k12 por p sub 1. Estos son como esquemas tipo reacciones, ¿no? Por lo que vimos la vez pasada, que lo dedujimos pensando en probabilidades. Y el regreso, o sea, y se puebla esa probabilidad cuando viene la transición desde el estado 2 o desde el estado 4. Y así con todas las probabilidades van a ser así, siempre son ecuaciones lineales. O sea, en definitiva, la derivada de la probabilidad en un estado cualquiera va a ser una suma de estas cosas, en donde van a aparecer con signos más las transiciones hacia el estado i y con signos menos las transiciones desde el estado i a los otros. Entonces esto yo lo podría poner así. Yo voy a sumar sobre todos los otros estados y las que vienen ahí va al revés. Primero viene desde dónde viene a dónde va. Y están con la probabilidad P sub J, voy de J a I, o si voy de I a J, va a ser una cosa así. Y se puede agregar, si quieren, un K, que lo llamamos, le ponemos los dos subíndices iguales, como no estamos mirando la transición de uno consigo mismo, ese lo
lo agregamos como 0 y podemos hacer que estas sumas sean sobre todos los valores de j, ¿no? Bien, entonces estos son todos sistemas lineales. Y como son sistemas lineales, en la medida en que estas sean constantes, ¿no? Son sistemas lineales en la medida en que esas no dependan de p, pero a su vez son sistemas lineales con coeficientes constantes en la medida que estos sean constantes. Y si estas cosas son constantes, entonces sabemos que las soluciones de todas estas ecuaciones acopladas son exponenciales. Son exponenciales, o sea, fue algo que vimos cuando vimos los sistemas dinámicos, muchísimo, no en detalle, porque yo no me quería meter con lo de los autovalores, pero en definitiva, si yo tengo un montón de ecuaciones de la forma P sub 1 tiene esta cosa menos K 1J P sub 1 más K J1 P sub J y así, así, así hasta P sub n. Esto es P sub n más KJn por P sub j. Las soluciones son combinaciones de exponenciales, aunque en realidad hay una cosa y es que esta es la derivada, ¿no? O sea, le estoy poniendo la derivada con un punto arriba. O sea, esto es de P1 a dt y esto es de Pn a dt. Hay una conservación en el problema, porque el canal está o en 1, o en 2, o en 3, o en n. O sea que lo que sé es que la suma de todos los p sub i, desde i igual a 1 hasta n, tiene que ser igual a 1. Y eso hace que todas estas ecuaciones no sean independientes entre sí. Me puedo deshacer de una de ellas y me quedo con una menos. O tengo estas y si pienso en términos de autovalores, para los que saben lo que son los autovalores, me va a dar un autovalor que es 0. Pero bueno, no importa. El asunto es que estas P's van a ser combinaciones de exponenciales. De exponenciales como lo fue la... no habíamos calculado la P, habíamos calculado la función del tiempo de espera. Pero bueno, las P's también, las P sub i, van a ser combinaciones de exponenciales, o sea, de cosas de esta forma, donde estos son tiempos característicos del problema que se generan con estos K's, y que en términos de, para los que tienen más claras las cosas de matrices y etcétera, de los autovalores del problema lineal. Bien, entonces en estos casos en los cuales uno tiene varios estados, se puede preguntar, ¿cuánto tengo que pasar, cuánto tiempo tiene que pasar para ir desde este estado hasta este otro? Y que por primera vez, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tengo que esperar para ir de 1 hasta n? Pasando por lo que sea en el medio, ¿no? Por 2, por 3, vuelve a 1, no sé lo que pasa, 4, etc. Y la primera vez que cae en n, este es el tiempo que a mí me interesa, el tiempo que hay que esperar para ir de un estado a otro. ¿Y por qué importa eso? Porque cuando uno ve un registro electrofisiológico de un canal, solamente distingue como dos tipos de estado, no distingue todas estas cosas del medio, sino que sabe si hay un estado abierto, cuánto, solamente sabe que está abierto, sí, pero los cerrados no sabe cuántos cerrados hay. Entonces interesa saber, una vez que cayó en un cerrado, cuánto tengo que esperar para volver a caer en el abierto. Y entonces eso, la forma de calcular esos tiempos de transición, cómo calcular la densidad de probabilidad de estos tiempos de transición, que son, por ejemplo, de 1 a n, supongan.
T sub 1n. Esta es la densidad de probabilidad. Bueno, lo que se hace es, se resuelve el problema de las ecuaciones para las P sub i, la que acabo de escribir, que era todo el sistema de ecuaciones lineales entre sí, haciendo KNJ igual a 0 para todo J. Eso quiere decir que lo que estoy haciendo es que no estoy impidiendo que una vez que llegó a n, que haya hecho la transición a n, impido que salga de n el canal. O sea, llegó a n es un estado absorbente. Entonces, eso sería porque quiero llegar a n. Y parto del 1. Entonces, mi probabilidad inicial en t igual a 0 va a estar toda en el estado 1. Entonces, resuelvo el problema diciendo, sé que en t igual a 0 tengo al canal en el estado 1. Y ahora resuelvo el problema con el estado n absorbente. Entonces, esa P sub n de t de ese sistema de ecuaciones me va a decir, como es la probabilidad con la que estoy poblando el estado n, de este problema, que le debería poner no es el sistema original, es un sistema que le modifiqué unas probabilidades de transición. Le vamos a poner, o sea, resuelvo, le voy a poner un monio, porque es el sistema donde hice esto. Probabilidades P sub i, las voy a llamar al sistema original, pero de repente hubo un montón de transiciones que las hice cero. Esta es una condición inicial, no me importa, pero el sistema es distinto porque cambié una probabilidad de transición. Entonces, esta P sub n de t, que es la probabilidad con la que va poblando el estado n con este sistema donde no salgo del estado n, mirando en términos de la pregunta que me había hecho inicialmente, esta va a ser igual a la probabilidad de haber hecho transición de 1 a n, pasando por lo que sea en el medio, no es transición directa, de 1 a n, pasando por todos los estados que se me ocurran, en un tiempo menor o igual a t. O sea, es lo que se me fue acumulando, lo que me va llegando a n, y entonces cuando miro en t es lo que fue llegando hasta ese tiempo de probabilidad en el al estado n. Y entonces esa es la acumulada, la derivo y eso me da esa densidad que yo estaba buscando. O sea, esta derivada es esta densidad de probabilidad del tiempo que tengo que esperar para hacer la transición de 1 a n. Y entonces, como esto viene de resolver este sistema donde hay muchas ecuaciones acopladas con k's diferentes, va a haber muchos tiempos. Y por eso, analizando, o sea, analizando el registro electrofisiológico y viendo los tiempos de espera en el estado cerrado, por ejemplo, puedo determinar si hay un único estado cerrado o no. O sea, ¿por qué? Porque lo que yo miro en el registro, supongamos que no tengo nada de ruido, ¿no? Veo, no hay corriente, de repente hay corriente durante un cierto tiempo, después no hay corriente, después lo veo por otro tiempo y así, ¿no? Y supongamos canal con dos estados cerrados y un abierto, x1 y x2, y un abierto x3. Entonces, si yo miro la variable aleatoria,
t, la variable aleatoria x, no el tiempo. Cuando estoy cerrado, y acá tengo, no sé, el valor x1, pongamos este es x1, x2, x3. Es arbitrario, ¿no? Pero cuando estoy cerrado, yo no sé si estoy en el x1 o en x2 y tal vez hago transiciones. Lo que sí sé es que cuando estoy en el abierto, estoy en el x3. Pero acá no sé qué es lo que pasa. Acá cuando voy al abierto sé que estoy en el x3. Entonces, si yo tengo cambios entre estados en esas que yo no las puedo ver porque son cerrados, este análisis de los tiempos de transición, de cuánto tengo que esperar después de que pasé a un cerrado, cuánto tengo que esperar para volver al abierto, me permite determinar cuántos estados invisibles tengo. Y esto entonces es lo que se llama, este es el Hidden Markov Model, que uno trata de fitear al registro, ¿no? Por supuesto, esto sería una situación hiperideal. En general, a veces para poder separar escalas temporales tienen que ser suficientemente distintas y además si uno ve que tiene demasiadas, puede poner distintas topologías del modelo de Markov, de las transiciones, quién hace una transición a dónde, y no es posible distinguir esas distintas topologías. Hay toda una cuestión alrededor de cómo determinar los mejores modelos de Markov escondidos. Bien, entonces estoy pensando que tal vez, no, vamos a hacer después la parte de la simulación. Bien, entonces a veces, toda esta complejidad de que los canales pueden estar en varios estados, de que los canales se simplifica suponiendo que los canales tienen subunidades, porque son proteínas, subunidades, cada una de las cuales puede estar en dos estados, o sea, uno reduce, tiene muchas subunidades, pero cada una está en dos estados. Entonces, por ejemplo, lo voy a dibujar, voy a pasar para hacer un dibujito un poquito mejor. Entonces, supongamos un canal, bueno, primero voy a dibujar el canal acá, así uso, y después hago supongamos un canal con dos subunidades idénticas, independientes entre sí, o sea, las transiciones de una de ellas entre sus dos estados es independiente de dónde está la otra, y entonces cada una de estas subunidades puede estar en dos estados. Pongamos que lo dibujo así, y la transición acá es alfa, beta. Y a este le puedo poner el valor de la variable aleatoria es 0 acá para esta subunidad y este es x igual a 1. Y para usar algo que vamos a usar después en el modelo de Hodgkin-Huxley, vamos a llamar a la probabilidad de que x sea igual a 1 en t, la vamos a llamar n. Y entonces la probabilidad de que x sea igual a 0 en t es 1 menos n, porque o está en uno o en otro estado, cada subunidad.
Bien, entonces si yo pienso en el canal puede estar en todos estos estados. Supongamos que pudiéramos distinguir la izquierda y la derecha del canal. Entonces tenemos las dos subunidades están en el estado que había llamado cero. La de la izquierda está en el cero y la de la derecha acá, o al revés. O puede estar esto acá. ¿Mm? Entonces, acá tengo 0, 0, acá tengo 0, 1, acá tengo 1, 0 y acá tengo 1, 1. Esta probabilidad de transición de una subunidad de 0 a 1 me da beta, alfa por unidad de tiempo, esta me da una beta, esta me da alfa, regresa con beta, esta viene a ser otro alfa y regresa con beta y este de nuevo va a alfa y regresa con beta. Ahora, desde el punto de vista del canal, yo puedo decir, bueno, como son indistinguibles las subunidades, este es un estado del canal, este es otro estado del canal y este es el tercer estado del canal. Entonces este lo llamamos S0, que son todas las subunidades en el estado 0, este lo llamamos S1 y este lo llamamos S2, qué sé yo. O sea, acá no tengo ninguna subunidad en el estado 1, acá tengo una subunidad en el estado 1, acá tengo dos subunidades en el estado 1. Y si son independientes, bueno, que es lo que dibujé acá arriba, ¿no? Que son independientes, acá la transición puede ser para este lado o para este lado. Entonces me queda un 2 alfa, la probabilidad de transición de S0 a S1. Mientras que de S1 a S0 tengo que cambiar la que está en el estado 1, así que acá viene un beta. Acá, cuando voy de S1 a S2, es una sola posibilidad que tengo porque tengo una que es 0 y la otra que es 1, así que acá me va un alfa. Y acá sí puedo como modificar o la de la izquierda o la de la derecha. Y entonces acá tengo un 2 beta. Este es el modelo del canal. Entonces, a ver, esperen que si lo puedo correr. Ahí está. Bien. Entonces, si yo pienso en términos de las subunidades, o sea, esto, y esta era mi probabilidad, era n, y esta era una probabilidad 1 menos n, y acá venía alfa y acá venía beta, la ecuación que satisface la probabilidad n es muy sencilla, porque es la probabilidad de transición desde el estado 0, cuya probabilidad es 1 menos n, menos la probabilidad que me saca del estado 1, que va menos beta n. Esto es la dinámica para una subunidad cualquiera. Si pienso en términos del canal, el canal tiene tres estados. Entonces llamemos a esto la probabilidad de que el canal esté, digamos, canal en SI, lo vamos a llamar XI para no tener que escribir tanto. Bien, entonces tenemos de x0 a dt, va y viene, digamos, se va de x0 con menos 2 alfa por la probabilidad de x0, vuelve desde x1 con beta. La probabilidad de x2 es la otra que es fácil, porque solamente está acá, o sea, tengo que escribir menos, digamos. Es alfa por x1 menos 2 beta por x2. Y la de x1 es la más complicada porque tengo muchas transiciones. Tengo 2 alfa x0 y más 2 beta x2 menos alfa más beta por x1. O sea, vengo con 2 alfa desde x0, me voy con beta para acá, pero también me voy con alfa para acá y vuelvo desde x2 con 2 beta. Bien, entonces supongamos que el canal está abierto acá, cuando las dos están en 1, abierto, y todos los demás son estados cerrados. O sea, un único estado abierto, que es este, y todos los demás son estados cerrados.
Entonces yo me pregunto cuál es la probabilidad de que el canal esté abierto. O sea, me importa x2 de t es la probabilidad de canal abierto al tiempo t. ¿Mm? Y bueno, tengo que resolver estas tres ecuaciones que entre paréntesis me doy cuenta que me puedo deshacer de una porque x0 más x1 más x2 tienen que sumar 1. Y lo veo si sumo la parte derecha de todas las ecuaciones, me da que la derivada de x0 más x2 más x1 me da 0, o sea, se conserva, la probabilidad se conserva, ¿no? Entonces tengo que resolver dos ecuaciones acopladas. ¿Mm? Con dos incógnitas. Supongan que me quedo con x0 y con x2 y me deshago de x1. Entonces, si quiero, resolver x2, hago x1, supongan, es 1 menos x2 más x0 y me quedan dos ecuaciones acopladas para x2 y x0. ¿Mm? Pero en lugar de eso, puedo pensar lo siguiente. La probabilidad de que el canal esté abierto de, ¿cómo la había llamado X? No, no le había puesto nada. De canal en S2 es la probabilidad, su unidad izquierda, digamos, en 1 por la probabilidad de su unidad derecha en 1. Pero esto es n y esto es n. Análogamente, la probabilidad del canal en S0 es la probabilidad de que la primera subunidad no esté en 1, o sea, esté en 0, que es 1 menos n, por la probabilidad de que la otra esté en 1 menos n. Y la probabilidad del canal en S1, que era el que tenía la ecuación más fea, es la probabilidad de que el de la izquierda esté en 1 por la probabilidad de que la derecha esté en 1 más al revés. O lo puedo pensar, la probabilidad de que una de las dos esté en 1 por la probabilidad de que la otra, que es esta, por la probabilidad de que la otra esté en 0 por todas las formas que tengo de elegir que una de las dos esté en 1, que son dos veces en este caso. ¿Mm? Entonces, resolviendo la ecuación para n, yo ya puedo sacar las probabilidades de los tres estados del canal. En particular, si yo hago, por ejemplo, si digo x2 es n cuadrado, ¿no? Porque esta es la probabilidad de canal en S2, entonces de x2 a dt sería 2n de n a dt, pero dn a dt era con alfa me iba del 1 menos n y con beta me iba del n. ¿Mm? Y entonces, esto fíjense que es 2 alfa n por 1 menos n menos 2 beta por n cuadrado, pero esto de acá es lo que dijimos que era la probabilidad de canal
en S1, o sea, X1. Y esto era la probabilidad de canal en S2, o sea, X2. ¿Mm? Entonces, esto es igual a alfa por X1 menos 2 beta por X2, que era la ecuación que yo había escrito para X2. Entonces, trabajando con subunidades independientes es como que uno le baja la complejidad, o sea, puede tener al canal en muchos estados distintos, pero cada subunidad hace una transición muy sencilla. Y esto es justamente, en realidad, sin saber esta historia de las probabilidades, eh, estos así modelos con subunidades, en realidad ahora lo entendemos como una cosa de ese estilo, ¿no? Con subunidades son los que se usaron para los canales de sodio y potasio en el modelo de Hodgkin-Huxley. ¿Mm? En particular, en realidad, ahora después les voy a hacer una presentación vinculada con el modelo en sí. Em, lo que ellos trataron de hacer fue reproducir lo que medían sin pensar en subunidades, porque no se sabía tanto sobre la estructura de los canales iónicos, sino más bien se sabía sobre cómo se comportaban frente a cambios en el potencial de membrana, y para ajustar las observaciones tuvieron que poner un modelo de probabilidad de apertura del canal, que ahora lo podemos pensar como que es un modelo con muchas subunidades. En particular, para el canal de sodio hay dos tipos de subunidades, no uno solo. Dos tipos de subunidades. Unas que las llama tipo M, y después vamos a ver cuál es la diferencia con en el modelo de Hodgkin-Huxley. Y la otra tipo H. Y en particular hay tres subunidades tipo M y una subunidad tipo H. Esto es el modelo de Hodgkin-Huxley, ¿no? Que no es hipermecanístico del canal, sino que es lo que hace falta para reproducir las observaciones. Y entonces, la M puede estar en dos estados, llamémoslo 0M y 1M, y hace una transición entre ambos estados con probabilidades de transición por unidad de tiempo alfa M y beta M. Y la H también está en dos estados posibles. Y el canal está abierto cuando las tres tipo M están en 1 y la única de tipo H está en 1. Y la H en 1. O sea, si volvemos a hacer la notación que usé antes, que es la notación viene de Hodgkin-Huxley en realidad, esto es alfa M y esto es beta M. Esta es probabilidad, la llamamos M, y esta la probabilidad es 1 menos M, y lo mismo con H, ¿no? Esta tiene probabilidad H y esta probabilidad 1 menos H.
Entonces, bueno, puedo escribir cuánto vale o cuál es la ecuación que tiene que satisfacer la probabilidad de que esta subunidad esté en el estado 1. Es alfa m por 1 menos m menos beta m por m, y lo mismo la h tiene algo similar. Y entonces, probabilidad del canal en estado abierto es la probabilidad de que haya las 3 m estén en el estado 1, entonces esto es m al cubo, porque tengo una sola forma de elegir que las 3 estén en 1, por la probabilidad de que la única que subunidad h esté en 1, en su 1, que es lo que yo llamé h, m cubo por h. Bien. Muy bien. Y entonces, esta va a ser, estas probabilidades de estado abierto va a estar adentro de la conductancia, porque recordemos, una vez que se abre, canal está en el estado abierto, fluyen iones. Y un modelo posible para la corriente iónica, por ejemplo la del sodio, que es la que eh, pone Hodgkin-Huxley en el modelo, Hodgkin y Huxley. Tiene una conductancia. No entiendo lo que dice la tercera línea, la No entiendo antepenúltima línea. nada, no entiendo, espera. ¿Podés Eh, repetir? sí, es que no entiendo la frase que dice la antepenúltima línea. Probabilidad Probabilidad canal. del, probabilidad del canal en el estado abierto, ¿esto? Ok, aquí está. Bueno, entonces, fluyen los iones. Si yo miro un solo canal, sería la conductancia de un canal, pero el canal puede estar abierto o cerrado. Y entonces lo tengo que multiplicar por la probabilidad de que esté abierto para que me diga cuál es la, la corriente, sería algo, una probabilidad de corriente. Si tengo muchos canales, entonces la probabilidad de que el canal esté abierto, yo acá puedo poner la conductancia de cada uno de ellos multiplicado por el número total de canales. Y multiplicado por la probabilidad es la fracción de canales que están abiertos. Y entonces esto me da la conductancia de la membrana, o sea, acá tengo metidos el número de canales de sodio que tengo en la membrana, que estoy mirando, y acá la fracción de ellos que está abierto. Y eso me va a permitir saber cuál es la corriente que tengo en un cierto momento. Entonces, si tengo muy pocos abiertos, esta corriente va a ser pequeña. Si tengo prácticamente todos abiertos y esto es 1, es cuando tengo la máxima corriente posible. Bueno, antes de pasar me parece, a las simulaciones, vamos a ver de los modelos de Markov, etcétera. Em, Nosotros estuvimos viendo estos modelos justamente suponiendo que el canal hace una transición entre los distintos estados, no sé, el 0, 1, con un alfa y un beta, y cuando calculamos los tiempos de permanencia, etcétera, etcétera, pensábamos que estos alfa y estos betas eran constantes, ¿no? O sea, estas probabilidades de transición pueden ser constantes, pero nosotros vimos que los canales cambian de conformación por dos razones principalmente, ¿no? O sea, algunos canales, o sea, algunas transiciones pueden ser espontáneas, pero hay otras que no son, las probabilidades, este, no valen siempre lo mismo. Entonces, algunos canales cambian
de conformación con más frecuencia, digamos, si quieren, con más frecuencia o con más probabilidad, dependiendo del potencial de membrana. En ese caso, estas probabilidades son funciones del potencial de membrana. Y entonces, cambiando el potencial de membrana, puedo favorecer un estado u el otro. Tener mayor tendencia a estar en el estado 1 o mayor tendencia a estar en el estado 0. Cambio el equilibrio entre las dos configuraciones. Otros canales, que son receptores, cambian de conformación cuando pegan algo. Al pegar un ligando. Entonces, así como cuando planteábamos ecuaciones tipo enzimas, a veces podíamos poner acá la concentración del sustrato, poníamos las configuraciones de la enzima y acá metíamos la concentración del sustrato. O sea, yo podría decir, necesito pegar una cierta cosa que tiene una cierta concentración y acá le pongo un K por S, y eso es lo que, una vez que se pega, cambia la configuración o vuelve, pongamos así K', esto tiene unidades de 1 sobre tiempo, esto tiene unidades de 1 sobre tiempo, o uno también puede poner directamente O más ese tipo reacción. K y K' va a 1. Y decir, este es un canal abierto, esta configuración corresponde al canal abierto y esta configuración al canal cerrado. Y esto se lo llama un agonista, que ayuda a hacer el cambio conformacional. Bien. Bueno, entonces vamos a mirar ahora cómo podemos hacer simulaciones de estos canales, y les voy a presentar una forma de hacerlo y ustedes pueden pensar después cómo hacer otra. Este link a este notebook está en la guía. Entonces, acá Perdón, se cortó justo. Dijiste el link está en en la guía, la guía. Perfecto. Bien, bien. en la de canales, que es la 7. Gracias. Esa está acá. Bueno, entonces acá la idea es la situación más sencilla posible, y las probabilidades de transición son, en este caso, constantes. Y puse que acá íbamos a usar este approach después y no lo escribí esa parte. Y lo que quería ver más que nada en estas simulaciones era que si uno mira un solo canal y calcula cuál es el tiempo que está abierto, o sea, acá tenemos solo dos estados, eso es equivalente a ver qué fracción de canales uno tiene en un dado instante en el estado abierto. Bien, entonces acá el canal, como les dije, puede estar en dos estados. Y hay en estos casos en donde uno tiene probabilidades de transición por unidad de tiempo que son constantes, hay dos formas de hacer la simulación estocástica. Una que es a fuerza bruta, que es la que escribí yo, y la otra que es más sofisticada, que es al estilo Gillespie, que lo que hace justamente, sabiendo el tiempo de permanencia de
la variable estocástica en un dado estado, porque cuando, vamos a volver al pizarrón a una cosa, ¿no? Cuando yo tengo mi variable puede ir a varios estados, supongan. En el ejemplo del código son solo dos estados, o sea, desde un estado puede ir al otro y viceversa. No tengo más de una opción. Pero supongan que tuviera más de una opción, o sea, entonces tengo un x0 que puede ir a... Esto lo habíamos llamado con minúscula, me parece. Bueno, no, minúsculas eran las probabilidades, ya ni sé las notaciones que estoy usando. Pero bueno, no, le habíamos llamado, ya sé, 0, 1, etc. Entonces acá tengo el estado 0, que puede ir al 1, o puede ir al 2. Este sería K01, K10, esto sería K02, K20. Por más que uno tenga estas cosas, las probabilidades, y supongan que yo me pregunto cuál es el tiempo de permanencia en el estado 0 o cuál es el tiempo de permanencia en el estado 1. Veamos primero el estado 1, que es igual a lo que habíamos hecho antes. Acuérdense cómo era. Cuando yo tenía esto así, y acá tenía K01 y acá K10, la densidad de probabilidad de permanecer en 1, P de x igual a 1, la densidad de probabilidad, estoy medio usando demasiadas veces la misma, voy a poner una F a esto mejor. Esta es la A. No me termino de... No, porque la había llamado de T. Una F de T en el 1. Esto sería densidad de probabilidad de permanecer en 1 un tiempo t. Esta era la exponencial, ¿no? Donde aparecía la probabilidad de transición desde ese estado, que es K10, por K10. Y entonces yo puedo sé cuál es la distribución de los tiempos de espera, de los tiempos que tengo que esperar para hacer una transición. Entonces puedo elegir una variable aleatoria con esta distribución para decidir cuándo va a ser la transición, porque es una cosa constante. Y también lo puedo hacer aun cuando tenga esta especie de dos caminos posibles, porque lo que a mí me interesa acá, esto era K10 por T, mucho no me entró. Lo que me interesa acá es la probabilidad de irme de ese estado. Entonces, cuando yo estoy en este 0, cuando tengo este esquema, este F, lo que sería el equivalente, el tiempo de permanencia en el estado 0, yo tengo la probabilidad de que se vaya vía pasar a 2, más la probabilidad de que se vaya vía pasar a 1, porque es una cosa o la otra. Y las dos probabilidades se me suman porque son dos eventos que son mutuamente excluyentes. Pasa uno o pasa el otro. Y lo mismo, y esto era con un menos acá, me olvidé todas las cosas. E a la menos K02 más K01, la distribución exponencial. O sea, es la distribución exponencial, pero ahora con la probabilidad de irme para un lado o irme para el otro. Pero sé cuál es la distribución de tiempo que yo permanezco en ese estado. Entonces, cuando estos números son constantes, una posibilidad es decidir cuándo voy a hacer la próxima transición. Entonces, empiezo en 0, decido cuándo voy a hacer la próxima transición, tomo una variable aleatoria con esta distribución exponencial. Después discutimos cómo se hace eso. Entonces, elijo el tiempo en 0 y después tengo que decidir
¿a dónde hago? ¿Con qué probabilidad hago la transición? Tengo dos opciones. Puedo hacer la transición a uno o la transición a la otra. Bueno, ahí tiro un número al azar. O sea, si voy a ir al 1, por ejemplo, tengo que tirar un número al azar que me diga a quién hace la transición. Entonces, el 1 va a ser con probabilidad K01 sobre K01 más K02. ¿Mm? Con esta probabilidad voy a pasar a 1. Y con K02 sobre K01 más K02 paso a 2. Entonces ahí voy a tener, elijo el tiempo de permanencia y después tiro un número al azar para decir si voy a 1 o a 2. Ese es el método Gillespie, que es más sofisticado. El que yo escribí es más... ¿dónde está? Acá. Es más fuerza bruta. Y la idea es, vamos subdividiendo el paso temporal vamos subdividiendo el tiempo en pasos temporales pequeños y voy tirando monedas para decidir si hago la transición. O sea, lo que estoy resolviendo de alguna forma es medio la ecuación estocástica paso a paso. No estoy haciendo nada más sofisticado, que ya integré la ecuación de alguna forma. Es como que estoy tirando monedas para decidir si hago la transición o no hago la transición. Por ejemplo, si yo empiezo en el estado 0, bueno, vamos a ver cómo llamamos a los distintos parámetros acá. K-on y K-off sería. Son los parámetros y los estados son dos. El estado 0 y el estado 1. Y esto está escrito como para poder modelar simultáneamente muchos. Muchos es n, que en este caso son 5000 canales. Entonces, modelamos 5000 canales, quiere decir, voy a empezar con 5000 condiciones iniciales, que pueden ser 1 o 0, y después tiro la moneda con una probabilidad que va a ser la... ¿Dónde está? Bueno, acá es como elijo las condiciones iniciales. Y acá voy calculando diferentes cosas. Acá. Acá. Entonces, ¿cómo voy calculando las probabilidades? ¿No? Esto lo escribí un poquito más sofisticado porque la probabilidad de transición depende de si estoy en el estado 1 o en el estado 0, ¿no? Entonces, si estoy en el estado 0, mi probabilidad de transición es K-on. Entonces, pongo acá K-on por el diferencial de tiempo. En esta simulación el diferencial de tiempo es 1, entonces me lo olvido. Estoy midiendo mis unidades de tiempo en esa diferencial de tiempo. Y si x es igual a 1, que es el otro estado, mi probabilidad de transición es K-off. O sea, si pongo acá x igual a 0, me quedo con K-on. Y si pongo x igual a 1, me quedo con K-off. Y si tomara un paso temporal diferencial t distinto de 1, debería multiplicar todo esto por el diferencial t. O sea, la probabilidad de que ocurra la transición, si es un pasito chiquitito, es K-on por diferencial t. Y eso viene de de esta distribución exponencial, ¿no? Porque esta distribución, acá en este problema tenemos esto así, 0 va a 1 con K-on y esto va con K-off. Entonces, con la notación de recién que me gusta más, F0 de t, diferencial t, es la probabilidad de permanecer un tiempo t en 0 y hacer la transición
en temas de t, digamos, ¿no? Esa era la forma en la que habíamos calculado la vez pasada, era me quedo, me quedo, me quedo, me quedo y hago la transición en el último paso. Y esto es k-on por e a la menos k-on t. Y entonces, diferencial t. Con lo cual, si el t es muy chiquitito, esto es aproximadamente 1. O sea, si me quedé muy poquito tiempo, esto es aproximadamente 1. Si es el primer pasito, la probabilidad de transición y entonces la probabilidad de hacer la transición en el dt es k-on por dt. Bien. Entonces, el código está escrito para, como les dije, hacer las simulaciones de n canales a la vez y después calcular los tiempos de permanencia de cada uno de esos canales en cada uno de esos estados, en el 0 o en el 1, y calcular el promedio y calcular histogramas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver lo que da y lo que se puede hacer es ir cambiando los parámetros. A veces me tarda porque no es que estoy en una computadora muy... Aunque esto lo corre en el Google. Ahí va. Ahí cargamos las bibliotecas. Y calcula durante un tiempo largo. Los 5000 canales. Entonces le lleva un tiempo hacerlo. No me acuerdo cuánto tiempo. O sea, no es hiper eficiente. ¿Para cuándo sirve esto? Cuando esas probabilidades de transición cambian en el tiempo, porque yo no tengo el mismo valor en todos los pasos. Si yo supiera cómo cambian en el tiempo, sí se puede hacer, porque esta distribución K01 por e a la menos K01t, si esta es una función conocida del tiempo, esto se reemplaza por K01 en el último tiempo y acá es la integral de K01 diferencial t entre 0 y t. O sea, esto venía de quedarme, que lo habíamos hecho 1 menos la transición, 1 menos la transición, y eso me daba la exponencial. Si la transición, o sea, vamos haciendo 1 menos K01 en t por dt, en 0, digamos, por 1 menos K01 en dt por dt. Y así 1 menos K01 en t por dt. Esto era lo que me daba la exponencial. Ahora me va a dar una exponencial, pero donde esta K está integrada, o sea, porque voy sumando, integrar es K01 en 0 de t más K01 en dt de t más ta, hasta la última, ¿no? Y entonces esto es la integral de K01, una variable muda entre 0 y t. Bueno, ahora vamos a ver, esperemos que haya terminado. Ay, se me puso una... Ay, a veces uno le aparecen cosas. Bien, 57 segundos. Entonces, corrió los 5000 canales y acá lo que está graficando es, déjenme ver cuál era el color de cada uno. En verde
es la fracción de canales que están en el estado 1 como función del tiempo. Y en azul, la fracción de canales que están en el estado 0 como función del tiempo. La fracción de canales es el equivalente de las probabilidades. Y lo que vemos es que tiene sus fluctuaciones, o sea, las probabilidades, no, si yo pongo la solución analítica, que la podríamos haber graficado, me daría una raya recta acá de probabilidad. La simulación estocástica me da una fluctuación alrededor de ese valor para las dos distribuciones y la suma de las dos fracciones me da 1, que es la suma de las probabilidades. Y si yo pongo más canales, las fluctuaciones son más pequeñas, se van desapareciendo. Entonces acá elegí algunos de los canales para ver cómo es las transiciones. ¿Ves? Acá hay 4 canales cualesquiera. El rojo empezó en el estado 0 y los otros 3 empezaron en el estado 1 y lo que hice fue correrlos para verlos separados. Y entonces vemos en cada canal individual los cambios estocásticos. Y en las fracciones veo un ruido pequeño alrededor del valor de la probabilidad. Finalmente, calcular el tiempo de apertura, que eso es ver cuánto tiempo está abierto cada uno de los canales y hacer, acá yo sumé la verdad sobre todos los canales y dividí por el tiempo total de la observación, o lo que es lo mismo, lo hice para todos los canales y después sumé sobre todos ellos, hice el promedio sobre todos. Primero hice, no hice solamente el tiempo de apertura, sino que hice para cada canal el tiempo de apertura dividido el tiempo de observación, le hice el histograma. Y este es este de acá, 0,30 y algo, o sea, este no es exactamente, es el tiempo de apertura, que no es el tiempo que permanece abierto, sino que es el tiempo, la fracción de tiempo de observación que permanece abierto. Por eso es un número que está entre 0 y 1. ¿Qué es lo que uno lo relaciona con la probabilidad de estar abierto? La fracción, el cociente entre el tiempo total que está abierto cada canal dividido el tiempo, en este caso de la simulación, eso coincide con la probabilidad de que el canal esté abierto y por lo tanto con la fracción de canales, si miro muchos a la vez, que están abiertos, que es este. El verde era el abierto, ¿no? El verde era acá. El verde era N1, el estado abierto. Entonces, más o menos 0,3 es este valor medio que lo habíamos calculado la vez pasada, era un cociente entre los K, uno de los Ks y la suma de los dos Ks. Y uno puede calcular también la distribución acumulada, que es sería como este histograma sumado a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hice después fue calcular justamente las distribuciones de tiempo de espera a partir de todos los canales simulados y las distribuciones, las exponenciales, tanto para la densidad de probabilidad como para la probabilidad acumulada. Y entonces, acá es que sumé sobre todos los canales, o sea, hice la estadística, o sea, ¿cómo hago yo para encontrar una densidad de probabilidad? Es un histograma la densidad de probabilidad con alguna cosa de unidades que hay que agregar y de normalización, pero es un histograma. Es dados las observaciones, cuáles son los largos de permanencia en un estado, por ejemplo, en el estado abierto,
hago un histograma, pero en lugar de hacerlo en histograma me fijo en fracción de casos sobre casos totales, y después está como bineo, y ese bineo es como si fuera el diferencial, como es una densidad de probabilidad de un tiempo, ese sería el diferencial t por el cual yo multiplico a la densidad de probabilidad, el bineo. Bueno, este sería para un canal la teoría, que es la exponencial, y para un canal hay muy pocas transiciones, entonces la estadística es bastante horrible. Pero no sé cómo hacer para, a ver, ¿puedo mirarlo mejor? No, es como que me cuesta verlo bastante entero. Cuando miro a todos, la densidad de probabilidad se empieza a parecer más a la teoría. Esta para la transición del abierto al cerrado. Y esta para la transición del cerrado abierto me da bastante mejor. ¿Y eso por qué es? Por las distintas escalas temporales de las dos distribuciones. Porque la transición, si miramos los valores de los parámetros con los cuales los valores de los parámetros de la simulación, el K-on y el K-off. K-on es la transición de 0 a 1 y K-off de 1 a 0. K-on, acá. K-on es .008 y K-off es .02. Entonces, el paso temporal 1, que significa que la probabilidad de irme desde el estado 0 al 1 en un paso temporal es .008, me da algo más parecido a la teoría que tomar un paso más grande. Que era, porque digamos, mi otra probabilidad, al ser más rápida, el paso temporal tal vez es demasiado grande para esa probabilidad. Debería poner un paso más chico. No estoy convirgiendo bien a la distribución teórica. Y lo mismo se ve en las acumuladas, ¿no? Esta es la acumulada en el caso de la transición del 1 al 0 y esta es la acumulada en la transición del 0 a 1. Entonces, lo último que les quería mencionar, porque al final esto no lo hice, lo voy a escribir acá porque later, no sé cuándo será, que we will use this approach later. Bueno, vamos a poner algún día, ¿no? Porque todavía no sé. Maybe. Entonces, la idea justamente esa otra, que es tirar los tiempos de espera, hacer una distribución. Vamos a ir al pizarrón. Entonces, cuando estamos haciendo esto de decidir cuándo hacemos la transición, ¿no? O sea, tenemos del 0, voy al 1 con una probabilidad K01 y con esta vuelvo. Parece que en alguna de las anteriores me equivoqué y lo puse al revés. En lugar de K01, K10. Bueno, después lo miro y lo corrijo antes de subir el PDF, por las dudas. Ahora mejor no. Cuando miro esto y digo, voy tirando una moneda por paso, lo que hago es, supongan que tomo un delta t. K sub 0,1 por dt es la probabilidad de ir de 0 a 1 en un dt chiquito, ¿no? A medida que pasa más tiempo, no me sirve esta aproximación, tengo que agarrar la famosa exponencial. Bien. Entonces, lo que hago es tiro una moneda, tiro un número al azar, no una moneda, tiro un número al azar, distribuido uniformemente entre 0 y 1. O sea, yo tengo el intervalo 0, 1
y genero un número al azar que tiene una distribución uniforme acá. Entonces, me fijo dónde está K01 de t, es este valor, porque tiene que ser un número menor que 1 para que sea una probabilidad. Entonces, si el número al azar me cae por acá, por abajo de K01 de t, si R está acá, entonces hago la transición. Y si me cae por arriba, no la hago. Y si no, no la hago. Siempre los números al azar bueno, uno puede tener bibliotecas que generan con distintas distribuciones, pero en general los números al azar se generan distribuidos uniformemente, y si uno quiere un número al azar con otra distribución, lo que hace es elegir una variable que es función de la uniformemente distribuida y que es tal que tiene una distribución como la que uno quiere, ¿no? Entonces, si yo quiero una distribución K por E, no es igual a eso, sino y tal que la probabilidad de tener este valor es así, la densidad de probabilidad es esto. Entonces, esto sería la probabilidad de que de que mi variable aleatoria esté entre I, para que elegí I más diferencial I. Y yo lo que voy a hacer es ahí pensarla como una función de una variable aleatoria distribuida uniformemente. Alguna función, no sé, la dibujo así nomás, una función creciente. O sea, I es una f de x tal que la distribución de x, la densidad de probabilidad, le voy a poner una i acá, porque es la densidad de probabilidad de i. Y la densidad de probabilidad de x es 1 para x entre 0 y 1. Se lo puede cerrar por un lado y abrir por el otro, bueno. Y 0, esto sí, y 0 afuera. Esta es la densidad de probabilidad uniforme en el intervalo 0, 1. Vale 1 ahí y 0 afuera. Entonces, lo que sé es que si yo tengo este cachito de acá en este diferencial x, tengo una densidad de probabilidad. Tengo una probabilidad, no una densidad de probabilidad. Una probabilidad P de X diferencial X. Me agarro un diferencial X alrededor de, o al costadito de un valor, de un cierto valor X. Eso es la densidad de probabilidad en ese valor de la variable aleatoria por el tamaño del intervalo. Esa probabilidad tiene que ser igual que la que tengo contenida acá, en I. O sea, esta tiene que ser igual a P sub I en I diferencial I. Y entonces P sub I en I era K por E a la menos K por I. Y esto tenía que ser igual a, bueno, diferencial X si X estaba entre 0 y 1 y 0 afuera. Y entonces con esta relación, no sé, saco que K por E a la menos KI es igual a la derivada de X respecto de Y. O sea que X es igual a
la integral de esta en i menos e a la menos k por i más una constante. ¿Mm? X está entre 0 y 1, eso me determina que la constante es 1. Pero bueno, esto es lo que me permite, o sea, la i está entre 0 e infinito, porque es el tiempo de espera. Puedes tomar valores entre 0 e infinito, mientras que x toma valores entre 0 y 1. ¿Mm? Y entonces, para satisfacer estas dos cuestiones con esta relación, la constante es 1 y x es 1 menos c a la menos k por i. De esa forma x está entre 0 y 1. ¿Mm? Cuando i va a infinito, x va a 1. Cuando i va a 0, x va a 0. Y entonces tiro mi número al azar con distribución uniforme, o sea, x es distribución uniforme. Uso el generador de números al azar habitual y después determino i, bueno, invirtiendo esto. O sea, ups, me quedé sin pizarrón y no quiero pasar. Tengo que invertir esto, que me queda e a la menos k por i es 1 menos x, con lo cual menos k por i es el logaritmo de 1 menos x. Entonces, una vez que tengo el x generado en forma uniforme, puedo sacar cuánto agarro el i de esta forma y sé que i va a estar distribuida exponencialmente. Bien, bueno, entonces vamos a terminar acá. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Y volvemos 4:30. Entonces, ¿está bien? Silvina, perdón, yo la clase del miércoles no la pude ver, no sabía si habías comentado algo de los ejercicios para entregar o algo así. No, justo me preguntaron. Ahora miro y Ah, les voy a decir. Sí, seguro las simulaciones. Esas me interesan porque son como les dije la vez pasada, medio como experimentos de laboratorio. Las simulaciones, mirar las cosas que les van dando con distintos parámetros. Me parece que eso, ok, me parece que eso es algo que me gustaría ver que lo hayan hecho. Ahora miro los claro. ejercicios y les digo cuáles no. Ok, Bueno. entonces por ahora las simulaciones para la Seguro, fecha que y aparece los en el otros cronograma. casi todos sí, pero bueno, ahora les digo. Ok, y última, perdón que te moleste. ¿La fecha es la que aparece en el cronograma? La del... Justamente hoy estaba diciendo que tal vez, como recién ahora estamos viendo lo de los canales, digamos que sea el lunes, 15 era viernes, ¿no? Sí, Que, que tengan el fin de semana, entonces el lunes, que sí, sería 18. 18. Perfecto, 18 de octubre. Perfecto. Después lo corrijo. Lo que sí me colgué que no subí ningún video. Estoy un poco Mm, loca porque me voy de viaje mañana y estoy un mm, poco... Claro, no, tranquila, igual ¿Será que voy también a estoy parar